Bienvenidos el día de hoy a nuestro Domingo con Propósito. Gracias por conectarte y gracias por tomarte este momento para aprender. Hoy aprenderemos juntos. Si tienes preguntas, no te olvides ponerlas en el chat. Nosotros estaremos leyendo y también hablando de eso en nuestro siguiente Domingo con Propósito. Pero hoy queremos compartir con ustedes algo muy importante, así que si todavía no has compartido este enlace, te recomiendo que lo compartas con una persona más para que juntos podamos aprender y crecer. No te olvides que estamos todas las semanas también en nuestras redes sociales para que puedas seguir aprendiendo. Así que sin más preámbulo, dejemos de esto de lado y hablemos del tema del día de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes y buenas noches a la hora que vean esta transmisión el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y hoy vamos a estar en un tema muy importante referente a lo que es la obediencia lo es todo. Es importante que entendamos lo que es la obediencia y lo que es los beneficios que trae el obedecer a Dios, obedecer su palabra, seguirlo a Él. No vamos a estar viendo todos esos puntos y si tienes lápiz, papel a mano, sería importante que puedas tomar puntos importantes lo que estamos mencionando en el día de hoy para que puedas repasar, refrescar la memoria un poco, porque eso son herramientas que damos al Espíritu Santo para que nos puedas recordar debido a cierta situación que estás allí en el momento, el Espíritu Santo te puede recordar. Si tú no le metes esas herramientas a tu mente o lo tienes escrito en una parte, ¿cómo vas a poder recordar y cómo vas a poder pedir ayuda a Dios en el momento adecuado? Así que es importante. Hoy vamos a tomar 3 puntos excelentes. Así que número 1, después de todo esto, tu vida no ha terminado porque tuviste algún contratiempo. Dios tiene un después de esto en tu futuro. Tiene otra victoria planeada. Él quiere llevarte más lejos de lo que nunca habías soñado. Porque cuando te atraviesas estos momentos difíciles, no te sorprendas si el enemigo te susurra: nunca serás tan feliz como eras antes. Que has visto tus mejores días hasta ahora, o que este contratiempo es tu fin. No, mi estimado, en el día de hoy te quiero decir que eso entre por un oído y salga por el otro. Esto es importante porque todos los días sentimos derrotados, nos sentimos a veces que queremos, no podemos, sentimos que algo no nos deja avanzar, o algo que nos diga nuestro pensamiento, como hemos estado hablando anteriormente, de que hay pensamientos todos los días en nuestra cabeza, los pensamientos de Dios y los pensamientos del enemigo, que en la cual nos dice: tú no puedes, no tienes, no hay, no lo vas a lograr, hasta que llegaste, tú no, te va a machacar todo el bendito día. Pero Dios nos está diciendo en el día de hoy, número 1, que escuchemos su voz, y número 2, que esos pensamientos del enemigo que entren por un lado y salgan por el otro. ¿Qué tú piensas, Diana? Mira, una de las cosas que yo aprendí con referente a obedecer a Dios y con referente a que si ya desobedecí, entonces ya no voy a poder hacer más, ya no voy a poder seguir avanzando, son mentiras que el enemigo pone en nuestra cabeza. Son mentiras que tú eliges creer o eliges desechar. Entonces ya hemos venido hablando de ese tema acerca de escuchar la voz de la fe o escuchar la voz del enemigo. Entonces hemos aprendido que tenemos que siempre elegir la voz de la fe, pero no quiere decir que allí se va a acabar todo, que ya no va a haber pensamientos negativos, no va a haber fracasos. Claro, nos vamos a fracasar otra vez, vamos a desobedecer otra vez, vamos a meter la pata otra vez, van a suceder cosas como esas y otras veces vendrán esos pensamientos que acabas de mencionar. Entonces nuestro trabajo es poner en práctica lo que hemos aprendido la vez anterior en Domingo con Propósito, elegir siempre la voz de la fe. Exacto. Y Dios está diciendo hoy en día de que después de esta mala racha, posiblemente tengas una mala cosa, tengas mala suerte, como dice la gente. Después de esta desilusión, después de este dolor, todavía queda una vida plena. Y quiero que sepas hoy que no has bailado tu mejor baile, no has dado tu mejor sonrisa, tu mejor carcajada en este día, no has soñado tu mejor sueño. Si te mantienes en la fe, escucha esto, si te mantienes en la fe y no te amargas, porque muchos nos amargamos, Dios tiene un después de esto en tu futuro. Okay. Levantemos la mano quienes nos hemos amargado. Vamos a ver lo que dice Samuel, según Samuel capítulo 8 versículo 1. Después de todo esto aconteció que David derrotó a los filisteos. En esta parte de lo de David lo venían correteando, lo venían a matar. Pero después de todo esto, David se sentó, dijo: yo sé que Dios está de mi lado. Dios le dijo: hey, ve para atrás, ve. Y allá fue David. Y después de todo esto, David venció. Así que, en cierta manera, estamos viendo que después de toda esta mala temporada, por decirlo así, después de todo, Dios tiene un después de todo esto que está sucediendo mal,
para ti en tu vida, tiene una vida plena para ti. Pero no tienes que amargarte, tienes que tomarlo de una buena forma, porque la actitud ante todas las cosas es eso. Y que los pensamientos, identificar los pensamientos del enemigo, identificar los pensamientos de parte de Dios y seguir lo que Dios te está diciendo, que tú eres, que tú puedes, que tú vas a lograr lo que te escogí, cosas como esas. Eso es lo que Dios te va a decir, eso es lo que dice su palabra cada día. A ver, Diana, ¿qué pasa? Mira, qué significativa es esta historia de David. Porque recordemos que a David lo ungen de muchacho. A los 15 años lo ungen como rey. Y ya pasaron muchos años y el hombre fue perseguido, el hombre pasó penurias hasta que realmente tomó la posición de rey más adelante. Entonces, a veces Dios nos ha dado muchas promesas y no las estamos viendo. No es que Dios me dijo esto, pero en vez de esto siempre hay cosas negativas. Y entonces, como decías hace un momento, elegimos amargarnos, elegimos creerle al enemigo, desobedecimos y no regresamos a Dios, sino que preferimos quedarnos en nuestra zona de víctimas allí, creyendo que todo está fatal y que ya es lo último de mi vida. Déjame decirte que mientras vivamos, vamos a vivir crisis, vamos a vivir fracasos. Pero lo importante de todo esto es que todo eso es temporal. Las crisis son temporales, los momentos felices también son temporales, pero todo eso hace que nosotros respondamos de la manera correcta a Dios. Elijamos, el poder de la elección está aquí. ¿Qué elegimos hacer? ¿Amargarnos o creerle a Dios? ¿Enojarnos con Dios o simplemente decirle sí se puede? Si Él me lo ha dicho, yo lo creo. Exacto, así que ante todo esto, Él no solo te va a sacar de todas estas cosas, sino que también te va a llevar a mejores cosas, a lo que vas a estar mejor de lo que estabas antes, te va a llevar a nuevos niveles. Y esta es la parte que pasamos al segundo punto, decimos que Dios tiene un después de todo esto para nosotros cuando nos centramos en Él. Ahora, esta es la parte que cuando tú permaneces en Él, vamos a ver lo que es centrarnos nuevamente en Dios. ¿Alguna vez, y quiero preguntar esto, ¿alguna vez has pensado en la relación entre el pámpano y la vid? Ahora recuerda que el pámpano y la vid estamos hablando de lo que es las uvas, un viñedo, ¿no? El gajo de uvas conectado a la rama principal. Y ya no usamos mucho este tipo de imágenes, eso es lo que más que usaba Jesús en su tiempo, de cosas que del día a día. Pero piénselo, mira, si la rama no está unida a la vid, se seca y muere. La vida misma de los pámpanos depende de estar unidos a la vid. Lo mismo sucede si tratamos de operar en esta vida sin Jesús. ¿Ok? Sin Él no podemos hacer nada y estamos cortando nuestra fuente de vida. Así es. Y una de las cosas, mira, nosotros tenemos un palo de mango en la casa. Y pasa que un árbol de mango en la casa. Así como un árbol de mango en la casa. Y sucede que cuando empieza a dar sus primeros frutos, el mango es pequeño. Y a veces se cae del árbol principal. Lo que pasa es con ese mango que no es comestible. Puede que sea un fruto, puede que crea que si se cae no sirve, ya no sirve más. Pero a veces creemos que, como creemos que estamos listos, creemos que ya hemos avanzado, que hemos crecido, no tenemos que estar conectados a la rama principal, no tenemos que salirnos. Pero cuando nos desconectamos, nos damos cuenta que no estamos listos, nos damos cuenta que nos secamos. Entonces, lo mismo de la vida. Tenemos que entender de que permanecer en Dios no es fácil, porque nos van a podar, nos van a, como ramas, nos van a limpiar, como ramas van a suceder muchas cosas en nuestras vidas, pero ¿para qué? Es para dar mucho fruto, ¿verdad? Exacto. Así que, pero cuando nosotros permanecemos en esta la parte, cuando permanecemos en Él, conectados con Él diariamente, a través de la oración, a través de nuestro tiempo en la palabra, a través de lo que es la adoración, entonces tu vida será fructífera. Caminarás en alegría y en bendición. Vamos a ver eso en Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, este es Jesús hablando, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, mira, el que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Dice: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mira, uno de los ejemplos de Jesús es que no están diciendo, Él no está diciendo, tienes que permanecer en mí, permanece en mí. Él está diciendo, permanece en mí como yo permanezco en mi Padre. O sea, Él nos da el ejemplo de la permanencia.
permanecer en Dios, Jesús como hijo de Dios, permanecer en su Padre tampoco fue fácil, no fue como que, bueno, ya permanecí, no, tuvo su momento difícil. Obediencia total, conexión total, exacto, todos los días. Exacto, y tuvo que dejar de lado muchas cosas para poder conectarse con Él. Entonces, de repente a veces nosotros pensamos o creemos que quizás Dios no quiere que nos divirtamos, Dios no quiere que prosperemos, Dios nos quiere en la pobreza. O sea, tenemos esos conceptos que vienen a lo largo de nuestra experiencia de vida y creemos que Dios piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a Dios y no estamos conectados a Jesús. Entonces no nos estamos alimentando de Él y no estamos escuchando su palabra, sino que les estamos creyendo al sistema en que vivimos y a la realidad en que vivimos. Pero Él nos da un ejemplo. Permanece en mí como yo permanezco en mi Padre. Entonces, Él es el primer ejemplo de cómo permanecer en Dios. Y Él nos dice, así como yo he podido hacerlo, con todo el poder, con todo lo que yo tengo, yo he podido someterme y permanecer en mi Padre, porque sé que a pesar de que tengo todos estos poderes que Dios me ha dado, o que tengo como hijo de Dios, yo me someto y me conecto a Dios, porque aún así necesito la dependencia de Dios. Nos dice, ustedes tienen que permanecer en mí. Exacto, y me encanta mucho este versículo que dice, vamos a verlo de nuevo, me encanta que dice mucho fruto, lo que significa que tendrás una cosecha abundante en tu vida. Así que, como tú dices, Dios no quiere que nosotros vivamos o no apenas nos arreglamos, que sobrevivamos, no. Él quiere que abrumarnos con su bondad. Entonces es importante eso, entenderlo, porque lo que quiero decirle, hoy permanece en Él. Hoy permanece en Él, elige hacer que Él sea la máxima prioridad, que Dios sea nuestra máxima prioridad cada día, y verás, y vamos a ver su mano de bendición operando en cada área de nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que nosotros permanecemos, pastor? Entonces usted está diciendo, permanezcamos en Él. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, nuestro tiempo con Él, nuestro tiempo en la palabra y en la obediencia. ¿Cómo es que lo hacemos? Facilito. Como siempre, cada domingo les recomiendo la aplicación de YouVersion. Tiene un sustento diario muy bueno, un versículo bíblico, tiene un pequeño devocional, una pequeña oración, una oración dirigida, porque todos los días son totalmente diferentes, que te ayuda a poder hablar con Dios. Diferentes preguntas, diferentes versículos, y te hace analizar y preguntar y te abre un poco más. Si no sabes orar o qué decir, esto te va a hablar como loro, te va a poner a hablar con Dios. Y se lo recomiendo. Eso es conectarte todos los días. Mira el detalle, como dice Diana. Nosotros no, como estamos todos los días, ay, que Dios me esto, que lo otro, es porque no nos estamos alimentando diariamente. Una de las cosas que nosotros enseñamos durante nuestros tiempos de academia era, número uno, que crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. Imagínense, toma este escenario. Estamos toda la semana, físicamente nosotros comemos 3 veces al día, ¿verdad? En la mañana el desayuno, el almuerzo y la cena. Ahora, todos los días tienes que hacerlo, porque para mantenerte con fuerzas y seguir trabajando, seguir en el día a día. Ahora, en la parte espiritual debe ser lo mismo. Pero ¿qué sucede? Vamos el domingo a la iglesia, nos agarramos de un gran banquete en la palabra, nos hartamos, quedamos llenos, pero ayunamos o no comemos durante 6 días. O a veces ni vamos a la iglesia, nos vemos un video por hoy las redes sociales y creemos que eso es suficiente. Y lo que es exacto, lo que estamos diciendo es que permanecer en que tú con Dios, es importante congregarte, no decimos que no, es importante que te congregues y compartir con otros, pero tu conexión con Dios personal debe ser continua. Imagínate, vas el domingo y después no abres la Biblia, no hablas con Él en toda la semana. Obviamente no va a tener fuerza porque no estás comiendo la comida espiritual, la palabra. Y por eso le digo, YouVersion, unos 10, 15, 20 minutos, ahí estás alimentando. Y yo sé que Dios te va a hablar si te sientas intencionalmente a ver lo que el versículo del día te va a decir. Algo importante allí. Así que ahora, esta otra. Viendo el siguiente punto, estamos viendo que después de todo lo que sucede en esta temporada, Dios tiene un después de esto. Una bendición, algo te va a llevar a nuevos niveles. Estamos viendo así que cuando permanecemos en Él, y Él va a permanecer en nosotros, y vamos a ser bendecidos, o sea, mantenernos conectados con Él. Ahora vamos a ver el punto que Dios recompensa la obediencia. Esta es la parte de que como estoy permaneciendo en Él, estoy leyendo su palabra, estoy hablando con Él, yo sé que Dios te va a decir que hagas algo y nosotros nos obedecemos, Dios va a darnos una recompensa muy buena. Así que a veces Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido a veces.
no parece lógico, no entra en nuestro presupuesto a veces, que no se alinea con nuestro horario, o que la universidad, ¿cómo voy a la universidad nuevamente? Que si ya estoy viejo, ¿cómo voy a...? O sea, diferentes cosas que a veces no tienen lógica. Con demasiada frecuencia la analizamos en exceso, lo debatimos, lo miramos en el solo no natural y terminamos poniendo excusas, hablando que nosotros mismos diciendo que esto no puede ser porque es algo ilógico. ¿Qué tú dices? Es que mira, tenemos el concepto, o mejor dicho, como vivimos en este mundo y constantemente nos estamos alimentando de este mundo, porque las 12 horas que podamos, 12 o 15 horas que podamos estar despiertos, nos alimentamos de el trabajo, de las personas que nos están hablando, de las redes sociales, de la televisión. Nos estamos alimentando de todo eso. Y de repente solamente le damos 20 minutos diarios a Dios o solamente un fin de semana. Y en nuestro concepto pensamos que la bondad de Dios, pensamos que las cosas buenas de Dios son solamente, ay, es que Dios me va a bendecir con cosas materiales. Ay, es que todo me va a salir bien, y yo voy a estar feliz, y mi esposa me va a tratar como no sé qué, él va a ser detallista. Entonces nos manejamos una película en nuestra cabeza y creemos que esa es la bondad de Dios y esa es la prosperidad que estamos esperando. Que cuando Dios nos envía y nos dice, haz esto o haz lo otro en obediencia para que seas bendecido, pues que no puede ser de Dios. Esto no puede ser de Dios porque esto me exige más de mí. Esto no puede ser de... Entonces, cuando viene la parte de que no va acorde a mis sueños o a lo que las condiciones que yo tengo para ser feliz, entonces no soy feliz y termino no obedeciendo a Dios. Entonces, muchas veces lo que nosotros consideramos que es felicidad, prosperidad o estar bien, no es lo mismo que la bondad de Dios para nuestra vida. Ahora, por ejemplo, un ejemplo con lo que hemos leído anteriormente con David. Si Dios le dio una palabra de bendición que él iba a ser rey y le pasó por todo lo que pasó en ese proceso hasta que fue rey, la pregunta es, ¿esa era la bondad de Dios? Todo fue correteado que lo iban a matar. Exactamente, o sea, en nuestra mente nosotros podemos pensar, wow, David le estaba pasando súper mal, mira, era el enemigo que hizo todo eso para su... Pero en la mente de Dios, Dios estaba preparando a David y era su bondad, incluso antes de que fuera realmente tomar el trono. Toda esa era la bondad de Dios también. Pero, ¿cuál era la diferencia entre David y nosotros? David dijo, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que esto es temporal. Yo sé que tu fidelidad nunca se ha acabado conmigo. Elijo creerte. Elijo saber que la bondad de Dios no se ha separado de mí. Señor, yo estoy aquí. Entonces, todas esas cosas nos hacen entender de que nuestro concepto de bondad de Dios no es el mismo que el concepto de bondad de Dios del mismo Dios. Así que cuando vienen cosas a nuestra vida, ¿qué es lo que eliges pensar? ¿Qué es lo que vas a elegir creer? Eso es muy importante. Y por eso, si queremos quieres alcanzar tu máximo potencial, debes tener una obediencia audaz. Mira eso, si quieres alcanzar tu máximo potencial, debes tener una obediencia audaz. Eso significa que obedeces incluso cuando no lo entiendes. Y lo haces cuando no entiendes sentido, y de eso se trata la fe. Si puedes, o sea, esta es la parte, que si tú puedes entenderlo todo y tienes todo el tiempo y el dinero y todo está alineado, entonces eso realmente no requiere fe. Exactamente, requiere tu diario. Exactamente, Éxodo 19:5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Qué tremenda palabra. Y mira, esta es otra cosa que, ¿cómo es una obediencia audaz? Esta semana estuve leyendo el versículo del día. Y una de estas fue la parte de generosidad. Y estuve viendo diferentes puntos de vista de la generosidad. Entonces... me acabo de acordar que llegaste con... ¿Cómo llegaste? Pues espérate, vamos para allá. ¿Qué es lo que sucede? Que en la generosidad explicaba el que es generoso, el que da a manos llenas, el que siempre da, será bendecido, ¿no? Pero dice, era un proverbio, me acuerdo. En la otra parte, el que es tacaño, el que no quiere dar y la quiere dar media, a veces ni lo da bien, entonces lo va a perder todo, va a quedar en la pobreza. Y yo quedé insultado en el momento. Cuando yo que leí eso, yo dije, bueno, siempre cuando yo tengo que cambiar sencillo para poder pagar el pasaje del autobús, yo siempre le compro algo a mi esposa. Pero dije... compras alguna burundanga. Ajá, exactamente, comprar alguna burundanga, pues para la casa, pues.
¿ok? Algunas snacks, cosas como esa. Pero el detalle que en ese momento dije, cuando seguí leyendo el versículo del día, que tiene una pregunta de reflexión, dice, ¿cómo expresarías tu generosidad en el día de hoy? Y una de las preguntas, una de las puntos, pues te ponen 3, era compartir o alimentar a otra persona, dedicar tu tiempo y otras cosas. Pero le dije, yo siempre he querido bendecir a otros, así que quiero ser bendecido. Así que yo fui a la tienda, fui a cambiar y dije, en vez de comprar una burundanga o un snack, me fui a comprar, voy a comprar un arroz, poroto, y pensé, voy a armar una caja. Poroto es una menestra. Entonces voy a armar una bolsa de comida. Poco a poco, no puedo armar una sola vez, pero cada vez que cambio, que hago 2-3 veces a la semana, voy a comprar para una canasta y en el fin de semana o fin de mes se lo siembro a alguien. Entonces, en cierta manera fue insofacto a la obediencia audaz. Dije, no tenía sentido porque en la casa ahí estamos... Y eso es, cuando él llegó con una bolsa de poroto a la casa o una bolsa de menestra a la casa, yo le pregunté, ¿pero tú qué haces con una bolsa en la mochila? Y le saqué el versículo, quiero ser generoso. Entonces esa es la parte, dirá, no tiene significado por qué llegas con una bolsa por otro, pero no. Esto es el comienzo de muchas otras bolsas de comida que quiero bendecir, quiero dar con manos llenas. Entonces, en ese sentido. Entonces habrá otros versículos que también me confrontaron, referente, creo que estaba no me acuerdo en qué parte, tengo que buscarlo, pero me recuerdo de esto. ¿Cómo quiere que la gente confíe en Dios si no lo dan a conocer? ¿Cómo quieren que conozcan a Dios si no lo dan a saber a Dios? ¿Cómo quieren que sepan de Dios si ustedes no le hablan o le predican de Dios? Ya, eso me habló mucho. Entonces, ¿qué me hizo a mí decir? Que yo tengo que compartir la vida de Dios. Entonces, esa es la obediencia audaz. Eso es lo que Dios está esperando, esa obediencia. Él recompensa esa obediencia en base a su palabra. Cosa sencilla. Aunque tú lo ves, será sencillo para uno. Ahora te será difícil. Y dirá, yo comprarle poquito a poquito de mi pasaje. ¿Qué tal? Pero claro, obviamente Dios nos va a llevar a nuevos niveles. Si tú no puedes superar tu tiempo, estas pequeñas pruebas, entonces tú mismo te estás frenando lo que Dios tiene para ti. Y es más, si tú no puedes compartir cuando no tienes, tampoco podrás compartir cuando tienes. Ese es el detalle, porque cuando nosotros no tenemos, nuestro corazón se muestra tal y como es. Y cuando tenemos, simplemente es una exposición de lo que somos. Entonces, a veces me hace recordar también que cuando estábamos antes, había un proceso en nuestra vida que decíamos, pues que no hay. Y la verdad es que si tú te ponías sacando cálculos, no hay. Pero en nuestra mente vemos el no hay. Pero si a pesar de las circunstancias nosotros podemos lograr organizarnos y lograr obedecer a Dios con lo que Él está poniendo en nuestro corazón, pues vamos a ver la bendición de Dios mucho más de lo que nos imaginamos. Seguro que Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que hacer algo. Y no lo estás haciendo porque piensas que eres tú, porque piensas que son tus propios pensamientos, no. Dios te está hablando para que tú puedas obedecer, porque Él quiere mostrar su bendición. Ya la bendición está ahí, pero no la va a mostrar a no ser que nosotros demos ese paso de obediencia. Exacto. Así que, Dios, mira la parte, Dios te pedirá que hagas cosas que parecen extravagantes, inusuales, no prácticas, pero con cada acto de obediencia hay una bendición adjunta a todo esto. Así que cuando haces lo que sabes que Dios quiere que hagas, vendrá una bendición. Dios recompensa la obediencia. Así que hemos estado viendo estos 3 puntos. Después de tu temporada difícil, te estás levantando. Levántate, sacúdete el polvo, sigue adelante. Vamos, escucha la palabra de Dios. Permanece en Él todos los días con el versículo del diario de YouVersion. Todos los días hay mantente unos 15, 20 minutos. Yo sé que Dios te va a comenzar a hablar. Y cuando puedas, no simplemente leerlo por encimita, siéntate a analizar el versículo. ¿Qué te quiere decir? Cada promesa de parte de Dios tiene lo que Dios va a hacer por nosotros si nosotros hacemos nuestra parte. Dios hace esto por ti siempre y cuando tú haces esta parte, si lo obedeces en esto. Por ejemplo, el que es generoso. Yo creo que es generoso, así que yo quiero comprar, que comencé con esa parte. Quiero comenzar a hablar de Dios para que la gente sepa de Dios, conozca de Dios y en cierta manera con el tiempo vayan confiando en Dios. Comienza conmigo. Y ahora la pregunta en ese día fue, ¿cómo tú puedes compartir con Dios hoy en día con tus amigos, con tu familia? Fue algo interesante. Pero yo sé que cada versículo, versículos que son históricos más que nada de un concepto, pero leer todo el capítulo, entender lo que está diciendo allí,
esperar que Dios te hable. Eso es importante, que cuando estás pasando por este día, entonces, ese tiempo de 30 a 20 minutos que sacas con el YouVersion, un momento allí para que alimenten la palabra de Dios. Así que, mi estimada familia, ha sido una bendición para compartir con ustedes. Antes de terminar, quisiera orar por ustedes. Ahí donde están, por favor, acompáñenme en la siguiente oración. Padre, gracias por la victoria reservada que tienes para nuestro futuro. Gracias porque después de todo esto, estamos subiendo más alto. Padre, estamos saliendo más fuerte, que estamos más preparados para nuestro futuro. Padre, estamos mejor equipados y empoderados para cumplir el destino que nos has preparado. Padre Celestial, gracias por que tú eres nuestra fuente de vida. Gracias porque tu mano de bendición nos dirige y nos guía. Elegimos, Señor, hacerte la prioridad, que tú seas nuestra prioridad número 1 en nuestra vida. Y dejamos que nuestro corazón tenga hambre de ti, solo de ti hoy, en el nombre de Jesús, papá. Te damos gracias, Señor, que elegimos obedecerte también, Señor, que dejamos de tratar que vamos a dejar de tratar de razonar todo lo que a nuestra mente llega y elegimos confiar en ti plenamente. Gracias por tu fidelidad y por recompensar nuestra obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Familia, sea bendecida, tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Así es, así que no se despegue. Y si todavía no ha compartido con alguien, compartan nuevamente este enlace, porque este video se va a quedar aquí para que usted pueda verlo una y otra vez. Y si usted todavía no ha captado todo lo que hemos hablado el día de hoy, pues puede volver a verlo en la semana mientras hace sus cosas, mientras va en el bus, mientras va a la universidad o al trabajo. Puede ir escuchando nuevamente este audio, porque en la repetición está la sabiduría. Dios nos sigue hablando y creemos que esta semana va a ser una semana maravillosa para ti y para tu familia. Toma decisiones, decide obedecer y escucha siempre la voz de papá. Bendiciones, familia, y pasen un excelente día.